Nunca quise la granja. Suena duro, pero es la verdad que evité hasta la noche en que llegué allí. Mi padre me la dejó sin discutirlo, sin una carta que explicara nada más allá de instrucciones legales. Murió en silencio, como vivió, solo, terco, distante. La granja estaba a kilómetros del pueblo más cercano. Sin vecinos. Sin luces visibles desde la carretera. Solo campos, vallas y un camino de grava que parecía alargarse con cada metro que avanzaba. Ya era de noche cuando llegué. Los faros del coche cortaban la hierba alta y los postes de madera vieja. La casa apareció de repente, como si hubiera estado esperando justo fuera de mi campo de visión. Una sola planta. Techo inclinado. Ventanas oscuras. El viento empujaba la estructura, haciéndola crujir suavemente. Apagué el motor. El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue pesado. Al bajar del coche noté el frío enseguida. No era frío de invierno. Era húmedo. De ese que se mete en la ropa y no se va. En algún lugar lejano del campo, algo se movió. No podía verlo. Solo oí la hierba agitarse. Me dije que sería un animal. Las llaves se sentían extrañas en mi mano. Abrí la puerta y entré. El olor me golpeó primero, tierra, aceite, madera vieja. La casa estaba limpia, pero no vivida. Como si alguien la mantuviera sin quedarse nunca. Había electricidad. Una luz se encendió sobre el fregadero de la cocina. Entonces vi el cuaderno. No lo noté al principio. Dejé la bolsa. Miré la nevera. Vacía, salvo por botellas de agua. Al volverme, el cuaderno estaba allí, colocado con precisión en el centro de la mesa, sujetado por una herramienta oxidada que no reconocí. La letra de mi padre era inconfundible. La primera página no era emocional. No era una despedida. Era una lista. Tareas nocturnas, no omitir. Solté una pequeña risa, casi sin voz. Así era mi padre. Incluso muerto, dando órdenes. La primera tarea era sencilla. Recorre la valla norte después del anochecer. Busca roturas. Miré el móvil. Sin señal. Eso no me sorprendió. La segunda tarea no tenía sentido. No entres en el campo este si hay viento. Fruncí el ceño. La tercera estaba subrayada. Si oyes movimiento detrás de ti mientras revisas la valla, no te gires. Cerré el cuaderno. Me dije que había sido paranoico. Viejo. Demasiado tiempo solo. La gente que vive aislada empieza a dar significado a las rutinas. Aún así, la lista no se me fue de la cabeza cuando cogí la linterna y salí de nuevo. El viento soplaba con fuerza. El haz de luz cortaba la oscuridad mientras seguía la valla. Los postes eran viejos, pero firmes. El alambre, tenso. Nada fuera de lo normal. Caminaba despacio, escuchando mis pasos, el leve susurro de los cultivos a lo lejos. A mitad del recorrido, el viento se detuvo. No poco a poco. Simplemente, terminó. La quietud repentina me presionó los oídos. Incluso los insectos enmudecieron. Recordé la segunda tarea. No entres en el campo este si hay viento. Yo estaba justo al lado. Los cultivos allí eran más altos. Más densos. La linterna no alcanzaba a iluminar el interior. Mirarlo durante demasiado tiempo se sentía mal, como mirar una habitación oscura sabiendo que alguien podría estar ya dentro. Entonces lo oí. Pasos. Detrás de mí. Lentos. Cuidadosos. Ajustándose a mi ritmo. Todo mi cuerpo se tensó. La tercera tarea apareció en mi mente con total claridad. No te gires. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte, mirando la valla frente a mí. Los pasos se detuvieron. Esperé. Nada me tocó.
Nadie habló. Tras un largo momento, el viento volvió, recorriendo el campo como si nada hubiera ocurrido. Regresé a la casa sin mirar atrás ni una sola vez. Dentro, cerré la puerta con llave. Entonces vi algo nuevo escrito al final de la página del cuaderno. Con tinta más reciente. No tan desgastada como el resto. Si estás leyendo esto de noche, ya te ha notado. Apagué la luz. Y entendí por qué mi padre nunca dormía con las ventanas abiertas. No dormí. Me quedé tumbado en la cama estrecha del cuarto de mi padre, mirando al techo, escuchando cómo la casa se asentaba, y luego dejaba de hacerlo. Madera que crujía. Tuberías que chasqueaban. Sonidos normales, salvo que cada silencio entre ellos se sentía observado. Cerca de medianoche, oí algo afuera. No eran pasos esta vez. Era un sonido lento, arrastrado, recorriendo el lateral de la casa. Cuidadoso. Controlado. Como si alguien intentara mover algo sin hacer demasiado ruido. Contuve la respiración. El sonido se detuvo justo debajo de la ventana. Esperé un golpe. Una voz. Algo que lo explicara. No llegó nada. Después de un rato largo, el sonido se alejó, perdiéndose en dirección a los campos. Solo entonces volví a respirar. La mañana no trajo alivio. A la luz del día, la granja parecía normal. Demasiado normal. Los campos estaban tranquilos. Las vallas intactas. No había huellas en la tierra alrededor de la casa. Lo que hubiera estado allí durante la noche no había dejado rastro. Casi logré convencerme de que lo había imaginado. Hasta que abrí el cuaderno otra vez. Había una página pasada. Yo estaba seguro de no haberlo hecho. Tareas diurnas, antes del anochecer. La letra era la misma, pero la presión era más fuerte, como si el bolígrafo se hubiera clavado demasiado en el papel. Revisa los bebederos. Rellénalos aunque parezcan llenos. No tenía sentido. El agua no desaparece de la noche a la mañana. La siguiente línea me tensó el estómago. No permitas que los animales beban después de que oscurezca. Pasé páginas adelante. Todas estaban en blanco. Trabajé durante el día intentando mantener la mente ocupada. Los bebederos estaban llenos, tal como esperaba. Aún así, los rellené, observando cómo el agua se movía y luego se calmaba. Las superficies reflejaban demasiado. Parecían más profundas de lo que deberían. En un momento, creí ver algo moverse bajo el agua. Me aparté de inmediato. El sol avanzó más rápido de lo que quería. Las sombras se alargaron. El frío volvió de golpe, húmedo y pegajoso. Cuando llegó el atardecer, ya estaba en tensión. Encerré a los animales antes de tiempo, cerrando las puertas del establo con más fuerza de la necesaria. La granja quedó en silencio, un silencio que parecía intencionado, como si estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo oí. Un sonido bajo, procedente del campo este. No era una voz. Tampoco exactamente un animal. Se parecía más a respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cercana. Me quedé en el porche, escuchando, diciéndome que por la noche es difícil calcular la distancia. El sonido se desplazó, se detuvo y luego volvió a empezar, más cerca que antes. Recordé la regla. No entres en el campo este si hay viento. No había ni una brizna de aire. Eso era peor. Me quedé donde estaba, agarrado a la barandilla, observando la masa oscura de cultivos moverse aunque no soplara el viento. Algo se desplazó dentro, separando las plantas sin romperlas. Entonces me di cuenta de algo. La respiración ya no venía del campo. Venía de detrás del establo. Entré en la casa y cerré con llave. La respiración continuó durante mucho tiempo, rodeando la casa despacio, con paciencia. A veces se detenía junto a una pared o una ventana,
lo bastante cerca como para oír cómo cambiaba, como si también estuviera escuchando. Cuando por fin desapareció, volví a mirar el cuaderno. Había una nueva línea. Bien. ¿Te acordaste? Debajo, escrita más pequeña. Mañana será más difícil. Cerré el cuaderno y lo empujé bajo la mesa, como si esconderlo pudiera cambiar algo. A lo lejos, en el campo algo emitió un sonido que casi parecía una risa. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad, comprendiendo por fin que mi padre no había estado dejando instrucciones. Había estado dejando advertencias. Y lo que fuera que vivía aquí con él, ahora sabía que yo estaba solo. Me desperté en el suelo de la cocina. No recordaba haberme tumbado allí. La cabeza me dolía de forma sorda, pesada, como si llevara días sin dormir. La luz que entraba por la ventana era gris y extraña, como si la mañana hubiera llegado sin decidirse del todo. El cuaderno estaba abierto a mi lado. No solo abierto. En una página que no había visto antes. Tareas de mantenimiento, orden estricto. Las letras eran limpias, pero la tinta estaba irregular, como si quien escribía hubiera dudado a cada momento. Repara la puerta oeste antes del mediodía. Conocía esa puerta. Mi padre la había reconstruido 2 veces. Nunca se mantenía alineada. La siguiente línea me cerró la garganta. Si oyes tu nombre, termina la tarea primero. Me levanté demasiado rápido y tuve que apoyarme en la encimera. La boca me sabía a metal. Miré el reloj. Ya era media mañana. Cogí las herramientas y salí, repitiéndome que el cansancio hace cosas raras a la mente. La puerta oeste estaba caída exactamente como la recordaba. Una bisagra suelta. El suelo debajo, blando, como si hubiera sido removido recientemente. Trabajé despacio, concentrándome en el peso familiar de las herramientas, en el sonido del metal. A mitad de apretar la bisagra, oí mi nombre. Claro. Cercano. Con la voz de mi padre. Me quedé paralizado. Sonó otra vez, un poco más fuerte, desde algún punto más allá de la valla. No gritaba. Era calmada. Paciente. Ven aquí. Las manos me temblaban, pero no me giré. Seguí trabajando, respirando poco, con cada instinto pidiéndome que corriera. La voz se movía mientras yo trabajaba, recorriendo la valla, siempre fuera de mi vista. Cuando la puerta encajó por fin en su sitio, la voz se detuvo. El silencio que vino después fue más pesado que el sonido. Di un paso atrás, con el corazón desbocado, y entonces vi las marcas en la tierra. Líneas largas y poco profundas que se alejaban de la puerta, como si algo hubiera sido arrastrado hacia atrás, hacia el campo. No la seguí. Dentro de la casa, el cuaderno había cambiado otra vez. Una nueva línea, añadida bajo la lista. Estás aprendiendo. Debajo, en letra más pequeña. Pero eres lento. Cerré el cuaderno de golpe. El resto del día pasó borroso. Intenté pedir ayuda. Intenté conducir hasta el pueblo. Pero la carretera parecía más larga de lo normal, como si se estirara. Tras 20 minutos, el indicador de gasolina cayó de golpe a vacío. Di la vuelta antes de que el motor muriera, con miedo de quedarme allí fuera cuando anocheciera. Cuando llegó la tarde, el cielo tomó un color gris amarillento antinatural. El viento no regresó. Me quedé dentro todo lo que pude. Entonces oí golpes. 3 golpes lentos. Desde el establo. Miré el cuaderno sin pensarlo. Una nueva tarea. Revisa a los animales. Cuéntalos. No quería ir. Pero recordé el tono de las anotaciones. Como todo empeoraba cuando dudaba. Cogí la linterna y salí a la noche. Las puertas del establo estaban abiertas. Estaba seguro de haberlas cerrado. Dentro, los animales estaban inmóviles. Cabezas bajas. Ninguno me miraba.
conté una vez. Luego otra. El número era correcto. Pero algo no encajaba. Al girarme para irme, uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos no eran normales. Eran demasiado conscientes. Detrás de mí, en la oscuridad entre los establos, algo respiraba al mismo ritmo que mis pulmones. No me giré. Salí despacio, contando cada paso, seguro de que si corría, me seguiría. Cuando llegué a la casa, cerré con llave y volví a mirar el cuaderno. Había aparecido una última línea para ese día. Mañana entenderás lo que la granja realmente necesita. Afuera, algo se movió del establo hacia los campos, arrastrándose con cuidado para no hacer ruido. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, hasta que llegó la mañana, sabiendo que dormir solo haría que fuera más fácil para la granja usarme. La mañana no llegó de golpe. Se filtró poco a poco, pálida, sin color, como si la luz estuviera cansada. Yo seguía en el suelo cuando me di cuenta de que algo iba mal. No había viento. No había insectos. No había animales. El establo debería haber estado lleno de ruido. Me levanté con cuidado, el cuerpo rígido, y miré el cuaderno. Ya estaba abierto. No recordaba haberlo tocado. Tareas de corrección, no retrasar. La página parecía nueva. Demasiado limpia. Como si no hubiera existido el día anterior. El campo este se ha acercado demasiado. Sentí una presión lenta en el pecho. La siguiente línea estaba escrita con más fuerza. Acláralo antes del anochecer. Me quedé mirando la palabra aclarar, intentando entenderla. No era tiempo de cosecha. Y mi padre nunca había sembrado nada en el campo este. Siempre decía que ese campo se ocupaba solo. Aún así, salí. Con la luz del día, el campo parecía distinto. Las filas estaban más juntas, las plantas inclinándose hacia adentro, como atraídas por algo invisible. Al acercarme, el olor cambió. Tierra húmeda, sí, pero debajo había algo más. Algo viejo. Agrio. Comprobé el viento. Nada. Volví al cobertizo y cogí una hoz. Mis manos se sentían lejanas, como si estuviera viendo a otra persona prepararse. En cuanto crucé el borde del campo, el sonido regresó. Respiración. No a mi alrededor. Debajo de mí. Cada paso hacía que el suelo se diera un poco, demasiado blando, como si caminara sobre algo que no había terminado de asentarse. Corté una planta. Luego otra. El sonido del metal era excesivamente alto en aquella quietud. Con cada corte, la respiración se volvía más regular. Más cercana. Mi nombre se deslizó entre las plantas. Esta vez no con la voz de mi padre. Era múltiple. Como si varias voces intentaran ponerse de acuerdo sobre cómo sonaba. Seguí cortando. El sudor me recorría la espalda aunque el aire estaba frío. No levanté la vista. Me concentré en el ritmo, en las plantas cayendo, en no pensar en lo que pudiera estar observándome desde dentro de las filas. Entonces noté algo. Las plantas no caían hacia afuera. Caían hacia adentro. Hacia una hondonada poco profunda que no había visto antes. El suelo allí se movió una sola vez. Suave. Como una respiración lenta. Di un traspié hacia atrás y casi caí. La respiración se detuvo. Durante un instante, todo volvió a quedar en silencio. Luego el viento regresó de golpe, frío y violento, aplastando lo que quedaba del campo. La presión desapareció, como si algo hubiera soltado su agarre. Corrí. No paré hasta estar dentro de la casa, con la puerta cerrada, temblando tanto que tuve que sentarme. El cuaderno me esperaba sobre la mesa. Otra anotación. Mejor. Debajo, más pequeña. Él resistió más tiempo que tú. Me quedé mirando esa frase hasta que la vista se me nubló.
La comprensión llegó despacio, horrible. Mi padre no había estado manteniendo la granja. La había mantenido en equilibrio. Aquella tarde oí movimiento otra vez. No rodeando. No probando. Trabajando. Algo se desplazaba por los campos con intención, corrigiendo lo que yo no había hecho bien. Se oía cómo se rompían las plantas, cómo se movía la tierra, profunda y húmeda. No miré. Cuando cayó la noche por completo, apareció una última línea en el cuaderno. Mañana dejarás de ayudar. La casa crujió a mi alrededor, como si estuviera de acuerdo. Y en algún lugar bajo la granja, algo se reajustó, preparándose para lo que me tocaría pagar después. Sabía cuál iba a ser la última tarea incluso antes de leerla. Y eso fue lo peor. La mañana llegó acompañada de un olor que no pertenecía a una granja. No era podredumbre. No era estiércol. Era algo metálico, tenue pero presente en todas partes, como lluvia cayendo sobre herramientas viejas. Los animales habían desaparecido. No se habían escapado. Simplemente, ya no estaban. El establo permanecía abierto y vacío, los compartimentos limpios, como si nunca hubieran sido usados. El cuaderno estaba en el suelo. Boca arriba. Ajuste final, solo una vez. Me temblaban las manos al recogerlo. La granja ya no necesita mantenimiento. Esa línea estaba tachada. Debajo, escrita con más lentitud, hundiendo la tinta en el papel. La granja necesita un guardián. Me dejé caer en la silla. La boca seca. Los pensamientos lentos, como si llegaran desde muy lejos. Solo quedaba una instrucción. Ve al campo después de que oscurezca. Lleva las llaves. Las llaves ya estaban en mi bolsillo. No recordaba haberlas guardado allí. Pasé el día intentando marcharme otra vez. Lo intenté de verdad. La carretera se retorcía de formas que no recordaba, volviendo siempre al mismo punto, con señales repetidas pero ligeramente equivocadas. Al caer la tarde, estaba otra vez frente a la verja, el motor recalentado, el depósito vacío. La granja no me detuvo. Esperó. El anochecer llegó demasiado rápido. El cielo se oscureció como si alguien cerrara la mano. Caminé. No llevaba linterna. El campo no la necesitaba. Las filas se abrieron a mi paso, creando un sendero estrecho que antes no existía. El suelo estaba tibio bajo mis botas, blando de una forma que me revolvió el estómago. La respiración me rodeó. Calma. Profunda. Familiar. En el centro del campo estaba la hondonada que había descubierto el día anterior. Ahora era más grande. Más profunda. Dentro había algo sólido, postes de madera medio enterrados, colocados en una forma que reconocí demasiado tarde. Una puerta. La puerta oeste. Reconstruida. Plantada. Entonces lo entendí. Por eso nunca se mantenía alineada. Las voces regresaron, ya sin fingir ser nadie conocido. No hablaban con palabras. Recordaban. Noches en las que mi padre permanecía solo en los campos. Tareas repetidas hasta que las manos le sangraban. Años dedicados a corregir, a aclarar, a escuchar. Y el momento en que se detuvo. El suelo se movió suavemente, invitando. Sostuve las llaves en la mano, sintiendo su peso, su calor. Nunca habían servido solo para puertas. Di un paso adelante. La tierra se cerró sobre mis botas, mis tobillos, mis piernas. No fue violento. Fue cuidadoso. Firme. Como manos asegurándose de que no cayera. La respiración se ralentizó, ajustándose a la mía. Cuando el suelo llegó a mi cintura, dejé caer las llaves en el hueco de la puerta. Desaparecieron al instante, tragadas sin sonido. La presión se alivió. Por primera vez desde que llegué, la granja se sintió equilibrada.
No sé cuánto tiempo permanecí allí. Solo sé que cuando el viento volvió por fin, se movía con suavidad entre los campos, respetuoso, como si supiera exactamente dónde estaba. Mañana, alguien más heredará este lugar. Y el cuaderno lo estará esperando sobre la mesa. Creí que convertirme en el guardián significaría desaparecer. Eso era lo que la granja quería que pensara. La noche no terminó del todo después de aquello. El amanecer iba y venía, pero yo lo sentía solo como cambios de presión, de sonido. Era consciente de los campos como se es consciente de la respiración, constante, involuntaria, imposible de evitar. Sabía cuando el viento estaba mal. Sabía cuando algo bajo la tierra se movía más de lo debido. Sabía cuando la distancia empezaba a cerrarse. La granja no me dejó atrapado en un solo lugar. Me repartió. Cuando una valla cedía, sentía una opresión en el pecho. Cuando el campo se agitaba, mis pensamientos se volvían lentos, pesados, descendentes. Cuando algo cruzaba el límite por la noche, lo notaba como una mano firme en la espalda, guiando mi atención. Entonces entendí por qué mi padre había envejecido tan rápido. Por qué su letra en el cuaderno se volvía más dura hacia el final. No había estado luchando contra la granja. La estaba traduciendo. Pasaron días. O lo que se sentían como días. La casa permaneció vacía. Sin luces. Sin movimiento. Desde la carretera, el lugar debía de parecer abandonado. Seguro. Deseé que alguien se detuviera. Lo temí más que a nada. Una noche, sentí los faros antes de oírlos. Un coche frenando junto a la verja. Un motor apagándose. Un nuevo peso sobre la tierra. Un peso curioso. Unos pasos se acercaron a la casa. Intenté advertirle. El cuaderno apareció de nuevo sobre la mesa, limpio, abierto, con las páginas crujientes, como si nunca hubieran sido tocadas. El bolígrafo se movió sin mano alguna. Tareas nocturnas, no omitir. La puerta se abrió. Una voz llamó desde fuera, insegura, educada, con el alivio de alguien que cree haber llegado por fin a un lugar tranquilo. La granja se inclinó hacia esa voz con avidez. Yo sentí como me asentaba más hondo, más delgado, estirándome lo justo para dejar espacio. Porque la verdad que mi padre nunca escribió era sencilla. La granja no te mata. Te enseña a quedarte. Y en el momento en que otra persona lea la primera tarea, yo por fin podré descansar.